Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a todos. Buenas tardes. Esperamos que estén pasando un buen sábado. La verdad es que estamos muy emocionados porque el día de hoy tenemos a nuestra primer invitada mujer en este que es el tercer programa de Te Cuento Mi Ciencia. Y bueno, recuerden que este programa es una colaboración de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UB con la cuenta de Agenda MX, que está a cargo de Tomás González Corro, a quien le mandamos un saludo, que está en nuestros controles, y le agradecemos mucho por este espacio. Y bueno, ya que estamos aquí, les voy a contar lo que les vamos a contar el día de hoy, que es justamente sobre la migración de mujeres y el trabajo doméstico. Yo creo que este tema todos tenemos como de que cierta interacción con ese tema de manera directa o indirecta, ya sea que a lo mejor usted que está viendo esto tenga contrate en casa alguna trabajadora doméstica o en el otro caso que conozca a alguien que haga esta labor. Entonces, hay muchas cosas al respecto de este tema que a lo mejor no conocemos o no hemos contemplado o no nos hemos cuestionado. Así que vamos a empezar a desglosarlo y el día de hoy tenemos a nuestra invitada especial, que es la doctora Berta Esmeralda San Gabriel. Ella nos va a contar un poco sobre sus investigaciones que ha hecho al respecto de este tema dentro de la Universidad Veracruzana. Ella está en la Facultad de Trabajo Social de Poza Rica, de la UB. Y bueno, ella lleva varios años trabajando con este tipo de temas de migración y de trabajo social con mujeres en específico. Así que la verdad es que hoy nos vestimos de gala porque a mí en especial y personalmente me gusta mucho hablar del contexto de las mujeres y del contexto de las mujeres también en situaciones de marginación. Así que yo creo que es algo que a veces no nos cuestionamos tanto y que la verdad es que está ahí día a día. Así que si ustedes están interesados e interesadas, esperamos que se queden a través de todo el programa, porque no nada más tenemos la sección de entrevista que va a ser con la doctora Esmeralda, sino que también tenemos otras secciones como cada programa, que es nuestra sección de noticias, luego nuestra sección de Te Cuento Mi Ciencia y nuestra sección de títeres que se llama Historias de Telón. Así que esperamos que disfruten el programa. Yo soy Alexa Mendoza. Estudio un posgrado en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la UB. También estudié mi licenciatura en biología en la UB y bueno, yo soy totalmente Team UB. Espero que les podamos transmitir un poco de lo que hacemos en esta comunidad universitaria, que la verdad nos encanta no nada más hacer ciencia, sino también compartirla y compartirla con la sociedad en general, con nuestros padres de familia, con los abuelos, con los vecinos, con todos los que nos puedan ver a través de esta plataforma. Así que, bueno, vamos a empezar con el programa y les vamos a presentar ahora la sección de noticias de la semana. Bienvenidos una vez más a este subprograma ¿Qué te cuento? Mi nombre es Francisco y como cada semana les traigo una selección de noticias científicas del universo. Comenzamos. 27 y 28 de mayo se llevó a cabo la segunda jornada académica por la sustentabilidad, estrategias comunitarias de retorno al trabajo presencial en pandemia por COVID-19, organizado por la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana y la Dirección de Vinculación Social de la Secretaría de Medio Ambiente. Participó el coordinador Miguel Ángel Escalón Aguilar, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, con la ponencia El Plan Maestro de Sustentabilidad de la UB, en donde advirtió sobre el impacto al ambiente provocado por la economía globalizada o neoliberal, cuyas consecuencias son críticas para la humanidad. Durante la exposición, tocó diferentes problemáticas que prevalecen en el mundo, como el difícil acceso a establecimientos donde se distribuyan alimentos naturales y nutritivos, en comparación donde se vende comida procesada. También comentó que hoy se habla de una nueva era que plantea una crisis civilizatoria, a la que se le ha llamado antropoceno, provocada por el hombre y que determinará el impacto de la humanidad en el planeta. También destacó que el calentamiento global es la consecuencia de nuestras formas de consumo, las cuales deterioran las condiciones que permiten a la especie humana vivir en el planeta.
El consumo irracional está provocando una crisis alimentaria en el mundo, así como problemas serios de salud como sobrepeso, hipertensión, diabetes y diversas comorbilidades asociadas a una mala alimentación. Aunque hay un avance con el etiquetado frontal de los productos alimenticios en los supermercados, es sorprendente que las personas los ignoran y continúan ingiriendo alimentos con exceso de azúcares, sodio y grasas. Advirtió que la humanidad no alcanza a comprender el impacto de los hábitos de consumo y probablemente será muy tarde cuando decidan tomar acciones en beneficio del ambiente. El doctor Escalona también habló sobre el Plan Maestro de Sustentabilidad 2030, destacando que se inició en el 2010 en la UB, por lo cual esta casa de estudios es pionera a nivel nacional de tomar acciones sustentables. Para llevar a cabo este plan fue creada la CoSustenta, que promueve acciones como reforestación, separación de residuos e instalación de sistemas de purificación de agua. Sobre lo cual, el coordinador de la CoSustenta mencionó que necesitamos renovar nuestras formas de pensar y actuar, reconocernos como actores fundamentales de esta transición hacia formas de vida sustentables. Mencionó que se plantea garantizar que todos los alumnos adquieran conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible, pues no importa la carrera que elijan, porque el eje transversal es la sustentabilidad. Y ahora les voy a hablar de una de las plantas más emblemáticas del estado de Veracruz, las orquídeas. Este 21 de mayo se clausuró el segundo foro Plantas Epífitas, Diversidad, Ecología y Conservación, organizado por el Centro de Investigaciones Tropicales, con la presentación del libro Orquídeas de Veracruz, publicado por la editorial de la Universidad Veracruzana. La obra fue comentada por Adolfo Espejo Serna, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, y José García Franco, del Instituto de Ecología. Ambos coincidieron que se trata de un trabajo importante, el cual será de interés para estudiantes, investigadores, docentes y todos los amantes de las orquídeas. Adolfo Espejo comentó que el libro es el resultado de casi 10 años de trabajo, esfuerzo y dedicación de los 43 autores. La obra presenta un panorama completo sobre morfología, clasificación, biología reproductiva, su importancia en los paisajes veracruzanos, peligros y amenazas, contribuciones para evitar su pérdida, listado y fotografías de las especies registradas para Veracruz. Este libro era necesario, pues el estado concentra el 35% de esta familia de plantas. Por su parte, José García dijo que la obra está compuesta por 12 capítulos que muestran información de las orquídeas acerca de características físicas, la relación de los diferentes tipos de vegetación con estas plantas y conocimientos acerca de la vainilla, que también es un género de orquídeas. A partir del libro se busca promover la educación ambiental e incrementar el conocimiento ecológico, y la idea original era elaborar una guía de orquídeas del centro de Veracruz para identificar las especies a través de fotografías. Sin embargo, se incluyó más información sobre la biología de las orquídeas, su historia en Veracruz y cultivo in vitro, conocimientos valiosos para especialistas, estudiantes y productores. Afirmaron que no fue fácil recopilar toda esta información en un solo volumen, por lo cual habrá 2 libros en formato impreso y electrónico. El primero contiene 12 capítulos, listados y referencias a todos los colaboradores, mientras que el segundo cuenta con todas las descripciones, fotografías y glosarios. La noticia que a continuación les traigo aborda una problemática que a todos nos está afectando. Vamos a verla. Conciencia pública sobre la crisis de los océanos causada por la sobrepesca y contaminación por plásticos, y ahora las aves marinas nos están enviando un mensaje de advertencia acerca de esta grave situación. Sirviendo como traductores de este mensaje, un equipo internacional de 40 científicos en donde participa la doctora Enriqueta Velarde del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana y liderados por William Seidemann del Instituto Farallon en el norte de California, publicaron sus hallazgos en la revista Science. Los científicos descubrieron que algunas aves marinas luchan para criar a sus polluelos en las zonas del hemisferio norte que se están calentando más rápido. El equipo de investigación utilizó datos recabados por más de 50 años sobre 67 especies de aves marinas de todo el mundo y han descubierto que su reproducción en el hemisferio norte ha disminuido con el tiempo.
Los investigadores explican que la alimentación de las aves marinas depende de algunos peces pequeños como los pelágicos y el plancton, los cuales están disminuyendo en los ecosistemas donde la tasa de calentamiento del océano y otros impactos humanos son altos, por lo cual el éxito de su reproducción se ve afectado, ya que estas aves necesitan consumir aproximadamente la mitad de su peso en alimento cuando están criando polluelos. Hace menos de 10 años se calculó que 1 millón de alcas comunes murieron de hambre en el Pacífico Norte debido a una onda cálida marina como nunca se había visto que afectó la red trófica. Si bien las ondas cálidas pueden producir altas tasas de mortalidad como esta, el deterioro a largo plazo de los ecosistemas marinos es un problema aún más grande. Pero no solo están en juego las aves, también la salud de poblaciones de peces como jureles y pargos, así como mamíferos marinos y grandes invertebrados tales como el calamar, que se alimentan de los mismos peces y plancton que las aves marinas. Si a las aves no les va bien, significa que algo más grande está sucediendo bajo la superficie del océano, lo cual también debe preocuparnos a nosotros, porque nuestra calidad de vida depende de océanos saludables. Los investigadores compararon a las aves marinas con los canarios que se usaban en las minas para alertar sobre la presencia de gases tóxicos. Al ser los canarios más sensibles, estos enfermaban antes y daban oportunidad a los mineros para escapar. Las aves marinas son un ejemplo de especies centinelas que nos están alertando de un grave problema. Gracias por vernos esta semana. Mi nombre es Francisco y te quiero recordar que si quieres ver más noticias interesantes como estas, puedes visitar el sitio www.v.mx/prensa. Nos vemos la siguiente semana. Los dejo con mi compañera Alexa. Eso, muy bien. Pues estos fueron solo algunos de los acontecimientos más relevantes de la semana en la comunidad universitaria. Como habrán visto y escuchado, son investigaciones muy importantes e interesantes, tanto socialmente como ecológicamente. Así que muchas gracias a nuestro compañero Paco, que se encarga de transmitirnos estas noticias que están en el perfil de la UV, del Universo, a través de su cápsula, que nos la hace muy amena. Muchas gracias a Francisco. Él fue mi compañero, de hecho, en el Diplomado de Comunicación de la Ciencia en la tercera generación. Y les recordamos que ya está abierta la convocatoria del diplomado para su quinta generación. La pueden consultar a través de las redes sociales de la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Y la verdad es que esto es una oportunidad muy, muy importante. Aprovéchenla porque de verdad, si se quieren dedicar a la divulgación, a la comunicación de la ciencia en general, este es un programa educativo muy, 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 muy interesante, de mucha seriedad, pero también muy divertido, en el que van a conocer a muchas personas que también están interesadas en crear y recrear contenido de científico. Así que seguramente la van a pasar muy bien y van a aprender mucho. Inscríbanse, encuentren la convocatoria y pidan sus informes. Y bueno, ahora nos vamos con nuestras siguientes secciones. Como les comentaba, el día de hoy vamos a tener una entrevista con la doctora Berta Esmeralda San Gabriel García. Ella es de la Facultad de Trabajo Social de la región Poza Rica-Tuxpan y es de la Universidad Veracruzana, claro. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar este tema que es la migración de mujeres y el trabajo doméstico. La verdad es que muy interesante. Les voy a platicar un poco sobre la doctora. Ella es historiadora por la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana y cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en estudios rurales. Ella también ha participado en varios congresos nacionales e internacionales y publicado artículos y capítulos de libros sobre marginación, familia, mujeres y vulnerabilidad. Además, es profesora de tiempo completo de la Universidad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana en la región Poza Rica-Tuxpan. Entonces, la vamos a enlazar en este momento para que nos platique desde su experiencia cómo ha sido investigar estos temas. Hola, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes. Aquí estoy emocionada de estar con ustedes y agradeciéndoles la invitación. En verdad, es un placer estar en estos espacios contigo y con todo tu equipo.
Muchas gracias de verdad por aceptar la invitación. Yo creo que el tema del día de hoy es muy interesante y como le comentaba hace rato, hoy es nuestro primer programa que tenemos una invitada de honor como usted, que es mujer. Entonces, es muy importante porque estamos hablando justamente de un tema en el que las mujeres se ven pues un poco desvalorizadas, ¿no? Entonces, ¿nos quiere platicar un poco sobre sus investigaciones respecto al tema del día de hoy? Bueno, el tema que vamos a abordar o sobre el que vamos a charlar es migración indígena femenina, ¿sí? Registrada principalmente hacia el norte del estado de Veracruz, en lo que se denomina la Sierra del Totonacapan. El fenómeno de la migración interna es un fenómeno, no es un fenómeno nuevo, porque se comenzó, ya tiene tiempo estudiándose, pero va a ser hacia 1990 que se va a observar más esta movilidad de mujeres, esta migración hacia estados más tradicionales como Jalisco, como el México, como estos dos, Monterrey, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Sí había habido migración, pero en los 90 vamos a ver una mayor participación de la migración indígena femenina. Okay. Y este evento se va a dar principalmente por diversos factores, principalmente estructurales, por ejemplo, por los cambios de modelo económico que llevaron a las poblaciones a una situación de desempleo, a la población del campo a un abandono. Entonces, sabemos que ha habido un fenómeno de feminización de la migración, ¿sí? La mujer comienza a participar en los fenómenos migratorios en 1980 como actora, porque ya se le había visto migrar. Participaba como acompañante en procesos de reunificación. Sin embargo, con las crisis económicas, las mujeres comienzan a movilizarse, a migrar, pero no como acompañantes, sino ya migran en busca de un trabajo, buscan un espacio donde insertarse laboralmente. Entonces, es importante porque nos enfrentamos a un cambio de una mirada de lo que implica ser mujer. Primero, claro, el papel de un sujeto que nada más acompañaba, pero ahora vemos una mujer que migra sola, que ella decide migrar sola y que atrás de eso, pues hay muchos factores que lo llevan a tomar esta decisión. Ok, sí, interesante. De las mujeres indígenas, en el caso de las mujeres que viven en comunidades rurales, ¿cuáles son las principales causas que llevan a estas mujeres a tomar la decisión de emigrar de sus comunidades hacia otras ciudades a lo mejor más grandes? Fíjate que acá en la región en donde nosotros realizamos esta investigación que ya tiene algunos años y ahora que tú nos invitas a volverla a retomar, volvemos a ella con otra mirada, pero entre los principales factores que encontramos era la pobreza. Lamentablemente, Veracruz es uno de los estados con mucha pobreza. Vamos a ubicar una pobreza extrema muy fuerte hacia la región norte, y en esta región norte pues vamos a ubicar población indígena. Lamentablemente sabemos que existen políticas públicas, que los programas sociales que se llevan a cabo para atender estos grandes problemas no han sido tan frecuentes o tienen olvidada a esta población. Porque si uno va a las comunidades rurales, vamos a encontrar que no tienen resueltas necesidades básicas. Tú todavía aprecias a mujeres que van a traer el agua al pozo y sabes cuánto tiempo van a invertir para llenar los recipientes de agua en su casa. O sea,
es el tiempo y es el trabajo y es el cansancio porque van a llegar a la casa a hacer el trabajo reproductivo que les va a permitir mantener a la familia, ¿no? Pero también estas condiciones de falta de medios de comunicación, de conectividad, son caminos de terracería, son poblados que no tienen drenaje, entonces son viviendas que tienen materiales muy sencillos en su construcción y uno aprecia que por las condiciones y en el espacio en el que se encuentran, pues viven determinada vulnerabilidad o pobreza extrema. Entonces, aunado a esa pobreza, vamos a encontrar otro tipo de factores que son los fenómenos de alcoholismo en estas comunidades. Muchas de las mujeres, es cierto que no hay trabajo, pero ellas en algunas entrevistas señalaban que se iban de sus comunidades porque se habían cansado de ver que el papá golpeaba a la mamá, ¿no? Entonces, ahora que yo leo esto, digo, ay, qué fuerte, sí. Porque no es que uno se espante, pero cuando uno hace trabajo de campo, sabe que también no solamente son sujetos de estudio, son personas con las que trabajamos y uno va desarrollando determinadas estrategias o mecanismos de empatía o de reflexividad para poder comprender y entender las situaciones o los eventos que han vivido y que los han colocado en esa situación de vulnerabilidad. Y nosotros tenemos que comprender desde allí, porque, por ejemplo, tenemos que hacer trabajo de intervención. Nosotros investigamos, al momento que nosotros comenzamos a investigar o a comprender o a explicar una realidad, desde allí vamos generando un cambio. ¿Por qué? Porque esa realidad que queremos conocer la comenzamos a cuestionar, a transformar, a componerla, a quererla explicar, ¿no? Para que en otro segundo momento, con nuestros sujetos de estudio, ya sean niños, en este caso, que son mujeres, pues saber o lograr entender desde su lenguaje, desde su cultura, cuáles son las situaciones que las colocaron allí y qué herramientas podemos nosotros, bueno, yo no, porque no soy trabajadora social, pero sabemos que todas las disciplinas se interrelacionan. Claro. Entonces, para generar un cambio, por ejemplo, de conciencia, no solamente necesitamos una disciplina, necesitamos de todos, o sea, no solamente la historiadora, el sociólogo, el trabajador social o el psicólogo van a poder generar cambios de manera individual. Necesitamos un tejido de las disciplinas para ir haciendo una conciencia social o de cambio. A lo mejor los cambios que nosotros podamos generar desde abajo se van generando muy, muy lento, ¿no? Pero yo siempre les he dicho, por ejemplo, acá cuando yo educo a mis alumnos les doy la charla, iba yo a decir a mis chicos, son chicos, son chicas, les digo a mis alumnos que nosotros tenemos que entender la cultura, los pensamientos de los sujetos, de muchos elementos que nos construyen a nosotros como sujetos son culturales. Entonces, algunos elementos culturales sí están atentando contra nuestra dignidad, lo están colocando en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, como son culturales, en algunos momentos mucha gente no sabe que eso es cultura. Entonces, cuando a las personas le das la información y les haces ver o ellos logran entender que eso no es normal, pueden comenzar a cambiar el chip que tienen. Entonces, eso es grande, porque, por ejemplo, cuando entrevistábamos a las informantes y leyendo el documento, en un documento, por ejemplo, una trabajadora doméstica decía, no, pues fíjese que ese tipo de equipo de protección no lo tenemos, porque a veces nosotros podemos contratar a alguna persona que vaya a hacer el aseo en la casa y se nos olvida darle los guantes, se nos olvida
darle un cubrebocas cuando limpia el baño, y hay unos líquidos que huelen muy, muy feo y hasta uno siente como que se te lastima la garganta o cosas así. Y ellos hacen ese tipo de trabajo de manera cotidiana. Entonces, muchas de ellas decían, no, es que yo no tenía, dicen, yo no tengo eso y nunca me lo han dado. Dice, pero yo no sabía que tengo derecho a eso, ¿no? Entonces, claro, no. cuando tú en ese diálogo, en ese discurso de entrevista, les vas haciendo este proceso reflexivo, lo vas construyendo con ellas, es interesante. Se cuestionan, ¿no? Van comenzando a cuestionarse. Entonces yo creo que el hecho de que nos cuestionemos o ellas se cuestionen es bien importante porque vas construyendo, reconstruyendo una mejor versión de ti. A lo mejor aprendes a quererte y a cuidarte un poco más, ¿no? Sí, no quiere decir que lo que ha pasado o sea, que porque algo ha pasado muchos años, quiere decir que debemos aceptarlo como es si nos perjudica, ¿no? Y bueno, en esta cuestión, justamente, también me llamó la atención lo que mencionaba sobre los problemas que ellas viven en sus comunidades, como a partir de la falta de recursos, pero también, por ejemplo, a qué escenarios ellas se enfrentan al migrar a otras ciudades para laborar como trabajadoras domésticas y sí, pues, o sea, como cuáles son los escenarios, a lo mejor abandonan un tipo de violencia o un tipo de marginación, pero ¿a qué escenarios se están enfrentando dentro de la ciudad y dentro de las casas donde las están contratando? Sí, que antes de que ellas migren, lamentablemente en su comunidad, nosotros identificamos un perfil de la persona que migra, de la mujer indígena. Y vamos a encontrar que en esta región el 75% tiene una baja escolaridad. Y cuando hablamos de baja escolaridad, apreciábamos que no tenían la primaria terminada. Entonces, el hecho de que no tengan acceso a educación por cuestiones económicas o a veces por cuestiones culturales, porque también no se manda a las chicas a la escuela porque son mujeres y se van a casar y no van a necesitar la educación, aunque sea un tipo de pensamiento retrógrado, ¿verdad? Todavía lo vamos a encontrar en estos contextos. Entonces, esa es una desventaja para ellas, migrar con una baja escolaridad. Sí. Ese es uno. Luego, pues muchas veces... Perdón que la interrumpa. Pero, ¿por qué? ¿Qué les representa a ellas el no tener una escolaridad? ¿Se presta, por ejemplo, a cuestiones de discriminación? Porque si no tienen una buena escolaridad, algunas no pueden estar informadas. Eso es uno. Tienen más dificultad para moverse. Tienen que aprender si migras, tienes que aprender a moverte en la ciudad, ¿sí? Entonces, se presentan con esa situación y no sé leer. Entonces, ¿cómo llego a qué lugar? Entonces, por ejemplo, algunas de ellas dicen, no, pues que yo no sé leer, entonces aprendí por el color del camión o por los lugares que va pasando. Claro, implementan ese tipo de estrategias para ellas, ¿no? Pero otro tipo de elementos es que la mayoría habla una lengua indígena, pues son totonacas, entonces, en algunos casos el español es muy poco hablado, ¿no? Entonces, cuando llegan a las otras ciudades, pues tienen que dejar de hablar su lengua, pero tampoco saben hablar muy bien el español. Entonces también se enfrentan a situaciones de discriminación, pero tampoco tú sabes pedir algunas cosas que necesitas porque no dominas la lengua, ¿no? Entonces, aunque son muchos elementos en su contra. O sea, son pobres, son indígenas
y son mujeres. Entonces, sabemos que en esta cuestión de género, pues sí estamos en una búsqueda de equidad entre hombres y mujeres, ¿no? Pero aún entre las mismas mujeres sabemos que hay diferentes niveles de discriminación. No es lo mismo ser mujer que ser mujer indígena, ¿no? Sí. Entonces, pues ellas a veces tienden a ser más violentadas. No siempre, porque ya hemos observado que hay mujeres que han destacado, que se están transformando y que nos han enseñado que la cuestión de la etnicidad no te define. Sin embargo, la sociedad de este lado, pues todavía no entiende la importancia de la inclusión, ¿sí? Y de reconocer al otro independientemente si es más moreno o si no habla español, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Al migrar y insertarse a un trabajo doméstico, pues no nos damos cuenta que están en las grandes ciudades, en este caso, pues como por ejemplo, Costa Rica no es una gran ciudad, pero es una ciudad muy importante acá en el norte del estado por la cuestión petrolera, o era. Ahorita estamos en un proceso de crisis y de desempleo por la pandemia, pero también porque se cerraron muchas empresas petroleras que trabajaban para Pemex, que fueron hace algunos años. Entonces, vamos a encontrar que hay una determinada invisibilización de estas mujeres. ¿Por qué? Porque al ser mujeres que se contratan de planta, pues permanecen en las casas. Sí. Y nada más disponen algunas de ellas salir los fines de semana, el sábado en la tarde y el domingo en la noche o el lunes muy temprano están regresando a sus lugares de origen. Entonces, ellas tienen que construir otro tipo de relaciones o estructuras sociales acá en su lugar a donde han llegado. ¿Para qué? Pues para poder enfrentar este proceso de adaptación, pero también de invisibilización, porque también apreciamos que independientemente de que seamos profesionistas, y aunque a veces no lo queramos reconocer, somos discriminatorias y racistas. Así es. A lo mejor no lo actuamos de manera consciente y lo hacemos de manera inconsciente, pero por ejemplo, si encontramos que algunas personas sí discriminan a sus trabajadoras. Sí, es justamente la pregunta que me estaba haciendo, que bueno, ¿cuáles serían como el tipo de discriminación que viven dentro de las casas en donde están trabajando estas mujeres? Con las mujeres que nosotros entrevistamos, vamos a encontrar más bien no una discriminación a ellas como personas, yo creo que hay una discriminación a su fuerza de trabajo, porque por ejemplo, el trabajo doméstico está catalogado, está registrado en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esta ley señala que si cumples con un trabajo de planta, que tu horario máximo, tu jornada máxima tiene que ser 10 horas. No importa que te estés quedando ahí en la casa porque es de planta. Entonces, al momento de hacer las entrevistas, las mujeres, las entrevistadas, señalaban que elaboraban de 10 a 15 horas diarias. Sí. Entonces iniciaban su jornada a las 6 de la mañana. Okay. Entonces, es cierto que permanecían en casa, pero tenían que cumplir con todas las funciones hasta del cuidado de los niños, ¿no? Había que ir por los niños a la escuela, todo eso. Entonces dicen que laboraban 15 horas. Entonces, dice, si hay un abuso de ellas por parte de los patrones. Por ejemplo, ellas dicen que había gente que tenía trabajando 15 años y
y nunca había tenido vacaciones. Sí, que Es que dicen, es que es trabajo doméstico, ¿no? O sea, sí es un trabajo doméstico, por eso es trabajo. claro. Pero como se nos ha educado, o se ha venido educando que el trabajo doméstico lo realizan las mujeres al interior de la casa, y yo creo que como crecimos viendo que el trabajo lo hacía la tía, la abuela, la mamá, pues no le dábamos ese valor, porque no pagábamos por recibir esos servicios o esas atenciones, ¿no? Sí, Sin ya lo embargo, normalizamos, ¿no? Lo yo creo que normalizamos. sí, y yo creo que cuando eres profesionista, pues se te olvida. Yo creo que dejas de ser empático. Yo creo que independientemente de que uno sea profesionista, no importa la profesión que uno tenga. Y si no eres profesionista, también yo creo que no se vale que seamos empáticos, ¿no? Porque yo creo que primero está el hecho de que si somos humanos, el otro tiene que ser, yo lo tengo que ver como ser humano. Me Sí, tiene los que valores. interesar por los valores. Y bueno, en cuanto a esto también, no sé cómo sería cómo podríamos empezar a plantearnos o empezar a actuar para cambiar este escenario y transicionar a lo mejor a un nuevo paradigma en el que se valore como tiene que ser ese tipo de trabajo, y que se respeten los derechos que ellas tienen y que también ellas los empiecen a conocer. ¿Cómo qué tendríamos que hacer a lo mejor las personas que hemos contratado a una mujer o sí, a una mujer, en este caso de trabajadora doméstica, y cómo podemos ofrecerles a ellas una mayor, pues, o sea, darle valor a su trabajo realmente y que no se sientan discriminadas dentro de nuestros hogares? Yo creo que tendríamos que trabajar también con las profesionistas, ¿no? Desde esta cuestión de equidad, de tolerancia, de reconocer al otro, en este caso a la otra. Porque Sí. de nada va a servir que yo le diga a la trabajadora doméstica que tiene derechos Uh-huh. y la otra esté así como, ah, sí, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en equipo, Claro. con las mujeres que son contra las contratistas y con las que son contratadas. Eso sería uno. Pero yo creo que irnos a observar que es una cuestión cultural, yo creo, en este caso, e ir cambiando nuestra manera de pensar. Que de mirar el trabajo doméstico, en este caso pagado, como algo importante, porque finalmente si estas mujeres están realizando este tipo de trabajo, yo también estoy trabajando y contribuyendo al crecimiento económico del país, porque estoy, por ejemplo, en mi caso, formando recursos humanos, pero a alguien le estoy cediendo el trabajo de la responsabilidad de la casa. Entonces, si esa mujer no existiera, si no me estuviera vendiendo su fuerza de trabajo, yo creo que yo no podría estar haciendo lo que hago, ¿sí? Sí. Entonces, creo que necesitamos establecer como un mecanismo de, de ida y vuelta. De ida y vuelta, sí. Sí. Y fíjate que antes de entrar a la charla estaba yo revisando unos datos y, por ejemplo, veíamos que los datos señalaban que, te los voy a leer, Uh-huh. 7 de cada 10 trabajadoras domésticas son indígenas, ¿sí? 8 de cada 10 no tienen pensión de retiro. 8 de cada 10 no están afiliadas al Seguro Social, cuando sabemos que el Seguro Social es uno de sus derechos. 7 de cada 10 no tienen prestaciones formales. 9 de cada 10 no tienen un contrato escrito. Y vemos que ahí en ese trabajo doméstico se te va la vida, porque luego conoces personas que son trabajadoras domésticas y tienen 1 año, 2, 3, 4, 15, 20 años
Sí, Ya hasta escuchas que no es que es mi nana, ¿cómo que es tu nana? O sea, es que además de ser la trabajadora doméstica, fue la que fue criando a los niños, ¿no? así Entonces, es. cuando observas toda esta situación, es discriminación laboral, este, principalmente. Y yo creo que es una discriminación laboral porque las que realizan este trabajo son bien distintas a las personas que lo contratan este tipo de servicio. Entonces necesitamos un cambio de de conciencia principalmente en las que contratan este tipo de servicio. Ok. Y fíjate que hay un sindicato de mujeres trabajadoras domésticas que se creó en México en el año 2000. Entonces, se han aglutinado y ya se ha comenzado a defender este tipo de derechos, principalmente laborales. Entonces, hay sectores en donde muchas trabajadoras domésticas no tienen esta información. Ok. Entonces, yo creo que por allí tienen algo que hacer los trabajadores sociales. Claro. Y por ejemplo, nosotros y nosotras como sociedad, ¿dónde podremos, por ejemplo, yo creo que es uno de los comentarios que me llegó cuando publicamos el tema de este programa, que muchos no sabían que era necesario hacer un contrato escrito, ¿no? Para contratar a una trabajadora social, perdón, a una trabajadora doméstica. ¿En dónde podríamos checar esta ley para perdón, ¿en dónde podríamos checar la ley que les da derechos para ver qué tipo de derechos nosotros tenemos que ofrecerles y reconocerles a ellas? Es la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? En la Ley Federal del Trabajo encuentras allí todos los artículos que refieren a este trabajo de las trabajadoras domésticas. Perfecto, muy bien. Yo, Pues muchas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo. La verdad es que yo creo que este tema da para platicar, pues muchísimo, porque tiene que ver con muchos actores, como usted mencionaba, ¿no? Pero muchas gracias de verdad y felicidades por este tipo de investigaciones que aportan muchísimo a la sociedad, a un cambio de conciencia transicional. Y pues esperamos que la tengamos en otro programa, a lo mejor ya con otro tema, pero que esté relacionado a ese tipo de investigación en torno al trabajo social. Y pues otra vez muchas gracias por aceptar la invitación. No sé si tiene algo que comentar. pues muchísimas gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer compartir contigo y con los otros Gracias. invitados que no los vemos, ¿verdad? Ojalá nos estén escuchando. Bueno, querida, muchísimas gracias. A Saludos usted, a doctora. Tomás. Gracias a todos los que hicieron posible esto. Ay, muchas gracias a usted Adiós. también. Que tenga bonita tarde. Adiós, doctora. Adiós. Bueno, pues después de esta charla interesante que nos trajo así como de que muchas preguntas, esperamos que ustedes también se hayan cuestionado algunas cosas en torno a este tema y que les haya quedado un mensaje en el que ustedes puedan empezar a cambiar sus hábitos y sus costumbres de cómo interactuamos con las personas en general y en este caso a las trabajadoras sociales. Y ahora vamos con nuestra sección de historias de telón. En esta ocasión, la cápsula va a cargo de Mónica Ruz Bravo Ambrosio, que es egresada de la Facultad de Teatro de la UB de Jalapa. Vamos con la cápsula. Una tarde en la oficina de trabajo social. Doctora Mayra. Muy buenas tardes. Y es hora del cafecito, ¿verdad? Menos mal que aquí en la oficina es lo que nunca falta. Sí, la verdad es que se antoja el cafecito ya. ¿Cómo está, doctora Tina? ¿Cómo le fue con su última investigación? Pues bien, fíjese que todo empezó porque en un transporte público aquí en Poza Rica conocí a unas chicas que venían hablando en otra lengua.
Me dio curiosidad de ver de dónde venían y nos dijeron en español que ellas eran de la región del Totonacapan. Una de ellas era una señora mayor y otras dos eran una jovencita y un adolescente. ¡Ay! ¿Qué le dijeron? ¿Por qué andaban hasta acá? Resulta que venían de Poza Rica todos los días para realizar trabajo doméstico en diferentes casas, ya que, como todos sabemos, en esta ciudad es una de las más importantes del estado económicamente. La verdad es que su caso me llamó mucho la atención y decidí investigar al respecto. Quería saber si, así como ellas, había otras mujeres que emigraban desde sus comunidades en busca de estos trabajos. Así que me pusieron en contacto con otras de sus compañeras para realizar algunas entrevistas. Oye, qué bien, interesante. De hecho, yo recuerdo que leí un libro que las mujeres que emigran de sus comunidades en busca de trabajo doméstico, por lo regular lo hacen entre los 18 y 15 años, algunas casadas, pero en el caso de las más jovencitas, que suelen estar solteras aún, vienen obligadas por sus papás o huyendo de la violencia doméstica. Así es, pero lamentablemente en general todas ellas se ven en la necesidad de emigrar debido a la situación de pobreza en sus familias y comunidades. Oiga, ¿y qué fue lo que descubrió mediante las entrevistas? Bueno, pues me di cuenta que muchas de estas mujeres no sabían que tenían derechos como trabajadoras, derechos básicos que pues las protegen por la Ley General del Trabajo, federal, disculpe, pero pues son cosas como derecho a la alimentación o una jornada máxima de 10 horas, salarios fijos por horas extras y bueno, su día de descanso y vacaciones. Claro, me imagino. Bueno, es que pues es bien sabido que a muchas de ellas no les dan un contrato estricto, ¿cierto? Nada más les dicen sus obligaciones y todo queda en palabras. Así es, doctora, por eso el trabajo doméstico es mal remunerado y pues como estas mujeres no han tenido acceso a la educación media o superior, reciben poco reconocimiento. Sí, de hecho muchas veces las mujeres que contratan tienden a referirse a ellas como mi muchacha, ¿no? Y pues inconscientemente supongo que dejan de reconocerlas como mujeres adultas, negando su papel de trabajadoras. Sí, exacto. Una de las conclusiones a las que hemos llegado es que el trabajo doméstico empezará a valorarse mayormente a partir de que cambiemos la idea de que solo las mujeres o madres deben encargarse de las labores del hogar y el resto de los integrantes de la familia comiencen a asumir su parte, además del reconocimiento de los derechos de las empleadas domésticas como trabajadoras. Muy interesante, doctora. Ojalá que su investigación logre hacer conciencia acerca de esta situación. Pues esperemos que sí, doctora. Bueno, nos vemos, que todavía hay mucho trabajo y ni he ido por mi café. Hasta luego. Bonita tarde. Adiós. ¿Qué tal? Muy interesante esta cápsula y sobre todo que nos deja una lección. Ya ustedes saben y ya comentamos sobre la Ley Federal del Trabajo, en donde están también incluidos los derechos de las trabajadoras domésticas. Así que, pues por una parte, muchas gracias a pues toda la parte de investigadores e investigadoras de la UB y de otras instancias que hacen estas investigaciones para cambiar perspectivas que nosotros damos por sentado como sociedad y que desde ahí nos invitan a un cuestionamiento y hacia un cambio de paradigmas. Así que, pues, muchas gracias a Mónica, que nos hizo esta cápsula bien bonita. Ella es egresada de la Facultad de Teatro de la UB. Igual si ustedes, alguien de la Facultad de Teatro nos está viendo o conocen a alguien de la Facultad de Teatro que quiera participar haciendo este tipo de cápsulas, pásenos por favor su contacto. Aquí están apareciendo el Twitter y el Facebook de la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Entonces nos pueden pasar sus datos para también ustedes participar dentro de este programa. Y hablando de participación de la comunidad UB,
también vamos a ir con nuestra sección de Te cuento mi ciencia, que es una sección en la que algún estudiante de posgrado o de licenciatura nos cuenta un poco de su investigación, a lo mejor de su tesis y de qué trata, por qué la está haciendo, de cómo le va, de si lo está sufriendo, lo está disfrutando. Bueno, no creo que nos digan que lo están sufriendo, pero muchas veces se sufre y se disfruta a la vez. Así que el día de hoy nos vamos con María Fernanda López Flores. Ella es estudiante del posgrado en Ciencias Biomédicas de la UB. Y bueno, vamos a ver qué nos preparó en solo un minuto. Mi nombre es María Fernanda López Flores, soy estudiante del posgrado en Ciencias Biomédicas y mi proyecto de investigación se basa en analizar la relación de parásitos gastrointestinales con poblaciones rurales, poblaciones silvestres del mono araña, mono aullador y cuerpos de agua cercanas a ambas poblaciones. Las comunidades con las que trabajo no tienen acceso al agua potable y debido a esto tienen que buscar una alternativa para adquirir el recurso, como lo son los ríos o manantiales. Aunado a esto, debido a la alteración del hábitat, los primates se ven obligados a compartir este ecosistema con el hombre, lo cual aumenta la probabilidad de contagio por parásitos gastrointestinales, ya sea de la población humana a los primates o viceversa. Esta es una gran problemática porque afecta a la salud pública, así como la conservación de nuestros primates que se encuentran en peligro de extinción. ¡Órale! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante la investigación que está haciendo María Fernanda! La verdad es que hay muchas cosas que no conocemos de nuestra región, que se están haciendo desde la Universidad Veracruzana y también como estos trabajos como el que hace María Fernanda López, que incluyen la parte de las ciencias biológicas, en este caso de biomédicas, pero también que contemplan la parte social y regional que están viviendo muchas comunidades. Entonces, una felicitación para María Fernanda. Esperamos que pronto sepamos de tu titulación con éxito. Y bueno, hasta aquí se nos acabaron las secciones. Pero adivinen que si les gustó este programa, pueden compartirlo para que otras personas lo vean. Pueden compartirlo a lo mejor con alguien que ustedes conozcan que necesita esta información, o que a lo mejor ustedes piensan en alguien que debería reflexionar en torno al tema que hemos tenido el día de hoy. Así que se lo pueden compartir por privado a través de su perfil de Facebook, de Twitter o en YouTube. O sea, pueden pasar el link del YouTube por WhatsApp, por ejemplo, hacia sus mamás, hacia sus tías, hacia sus tíos y a quienes ustedes crean que les va a servir esta información. Esperamos que les haya gustado mucho el programa del día de hoy y también que los veamos en el próximo episodio el sábado a las 4. Y bueno, muchas gracias a todos los que forman parte de este programa, en especial a Tomás González Corro, quien está en los controles de Agenda MX, por este espacio. Y bueno, nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde con otro tema igual o más de interesante. Nos vemos, muchas gracias. Yo soy Alexa y los esperamos por acá el próximo sábado.